Buenas, una vez más estamos aquí para proseguir los estudios maravillosos de la palabra de Dios y tratar de considerar algo y es claridad y establecernos en verdad tan grande que necesitamos entender para el tiempo en que estamos viviendo. Ha sido para mí una bendición grande haber comenzado a trabajar por medio de las redes sociales. Me he comunicado con miles y miles de personas inquietas que han hecho preguntas. Hoy voy a hablarle acerca de un papel muy importante en la profecía bíblica, ya que todos queremos tener claridad de lo que creemos, de la forma en que expresamos nuestro mensaje, es buscando una realidad en cada persona que se establezca en una verdad absoluta de la palabra de Dios. Este estudio que voy a comenzar no se parece a ningún otro que usted haya escuchado sobre el tema de la profecía apocalíptica, porque se basa en un descubrimiento que revoluciona la interpretación profética. He estudiado la profecía por 30 años. He llegado a la conclusión de que hay cientos de interpretaciones diferentes de la profecía bíblica, porque a lo largo de los siglos los expositores, o los estudiantes, o los predicadores, han tratado la profecía bíblica como una obra de arte más que como una obra de ciencia. La diferencia esencial entre la obra de arte y la ciencia es que la obra de arte no se ajusta a las leyes naturales. Las obras de arte están sujetas a caprichos, prejuicios, habilidades y perspectivas. Por tanto, las obras de arte no son fácilmente reproducibles. Por ejemplo, si se colocara a dos artistas en habitaciones separadas y se les dieran instrucciones verbales, la posibilidad de que los artistas produjeran obras de arte idénticas sería casi nula. Por otro lado, si se colocara a dos científicos en habitaciones separadas y se les dieran instrucciones verbales sobre cómo realizar el mismo experimento, la posibilidad de que sus resultados fueran casi idénticos sería muy alta, debido a que la ciencia se ajusta a leyes naturales que son evidentes por sí mismas. La ciencia es metódica y reproducible. He ofrecido esta comparación porque creo que he hecho un descubrimiento que produce un enfoque completamente nuevo para el estudio profético. ¿Por qué los expertos hoy en día en la profecía bíblica no están de acuerdo? Usted mira la web y mira toda clase de expositores hablando el mismo tema, pero completamente diferente el uno con otro. Hay una razón sencilla para la confusión que acusa la profecía bíblica. Los expositores proféticos llegan a conclusiones diferentes, pero aquí hay tantos métodos diferentes de interpretación como personas. Método de interpretación es una frase que define un conjunto controlado de ideas o puntos de vista que una persona tiene en mente antes de comenzar a interpretar la profecía. Las creencias doctrinales, las presuposiciones espirituales, los supuestos religiosos, los conceptos sobre el papel y la autoridad de la escritura, el uso de la autoridad externa y las tradiciones de las iglesias producen ideas o parámetros controladores. Considere la influencia que realmente tienen los métodos de interpretación. Un erudito católico, un erudito bautista y un erudito pentecostal pueden leer los mismos versículos de la Biblia e interpretarlos de manera diferente. Cada erudito se formará una opinión sobre la profecía que esté en armonía con sus creencias doctrinales, porque todos leen y entienden la Biblia con diferentes prejuicios y bagajes. Los prejuicios y el bagaje pueden denominarse métodos de interpretación, presuposiciones, reglas de interpretación o hermenéutica. Los prejuicios y el bagaje religioso producen paradigmas muy fuertes y estos paradigmas construyen barreras que a menudo impiden que las personas mantengan discusiones significativas. Quizá la siguiente parábola le ilustre el poder controlador que puede ejercer los paradigmas. La parábola del profesor de matemáticas. Había una vez un profesor de matemáticas que entregó su vida al Señor. Más tarde se sintió llamado a servir como misionero en tierra extranjera. Finalmente lo invitaron a enseñar matemáticas en una universidad en una ciudad lejana llamada Overspent. Durante la primera semana de álgebra universitaria, el profesor descubrió una situación desconcertante. Sus alumnos no pudieron resolver correctamente ni un solo problema de matemáticas. De hecho, todos los estudiantes dieron respuesta idéntica para cada problema matemática que les planteó. Pidió a los estudiantes que explicaran cómo ingresaron a la universidad, dado que no tenían las habilidades necesarias para resolver problemas matemáticos básicos.
Los estudiantes dijeron que sus maestros de secundaria no les exigieron que resolvieran problemas de matemáticas, porque los maestros de matemáticas altamente educados y guiados espiritualmente hacía mucho tiempo que habían resuelto todos los problemas de matemáticas y todo lo que tenían que hacer era memorizar la respuesta. El maestro se sorprendió. Al día siguiente el maestro se dispuso a remediar el problema. Puso esta ecuación en la pizarra: 13 más 5 igual 20. Pidió a los estudiantes que resolvieran C. Todos los estudiantes informaban que C era igual a 3. Cuando el maestro les preguntó cómo llegaron a 3, dijeron que siempre les habían enseñado que la variable C siempre es igual a 3. El maestro no podía creer lo que oía. Demostró en la pizarra cómo se resolvió C y demostró que C es igual a 5 usando reglas simples de sustitución. Los estudiantes se enojaron, fueron insultados por este forastero porque no mostró respeto por sus mayores de la escuela secundaria y su forma tradicional de resolver problemas matemáticos. Los alumnos le dijeron al maestro que si hubiera escrito 3e más 5 igual 20, su respuesta hubiera sido 5, porque la variable siempre es igual a 5. Les habían enseñado que siempre igual 1, b siempre igual 2, c siempre igual 3. El profesor respondió diciendo que cuando se trata de matemáticas, el nombre de una variable no determina su valor. No importa si una variable se llama e, c o x. Cuando se trata de resolver un problema matemático, el proceso debe ajustarse a reglas válidas o la respuesta será errónea. Los estudiantes no pudieron soportar escuchar más de esta herejía, por lo que se levantaron al unísono y salieron furiosos de la clase. El profesor de matemáticas quedó atónito. Se preguntaba cómo podrá ayudar a sus alumnos. No sabían nada sobre cómo resolver problemas matemáticos o que las matemáticas están controladas por las 4 reglas evidentes de suma, multiplicación, resta y división. Pensó para sí mismo. Creen que han sido informados adecuadamente y tienen miedo de considerar respuestas contrarias a las tradiciones enseñadas por sus mayores. Perplejo por su hostilidad, se preguntó qué podría hacer para que los estudiantes dejaran de lado sus tradiciones y pudieran considerar un proceso matemático que les permitiera resolver problemas matemáticos con precisión. Al día siguiente, el maestro les dijo claramente a sus alumnos: por favor, escúchenme, te han engañado. Tus conocimientos de matemáticas no valen nada. Memorizar la respuesta a un problema matemático no sustituye el trabajo adecuado en un proceso legítimo para llegar a la respuesta correcta. Si sigues las 4 reglas que rigen las matemáticas básicas, podrás probar y validar tus respuestas de muchas maneras diferentes. Más importante aún, otra persona que no sabe nada sobre usted o sus mayores también pueden llegar a las mismas conclusiones y pueden probar la validez de sus respuestas, porque las soluciones matemáticas precisas no son una cuestión de opinión, son una cuestión de hecho. Se demuestra que las soluciones precisas son verdaderas cuando reglas evidentes las declaran verdaderas. Una vez más, los estudiantes se volvieron hostiles. El maestro había condenado sus tradiciones y sus queridos mayores, los había insultado a ellos y a sus profesores de secundaria, le tiraron púlpitos y sillas al profesor durante el motín, lo golpearon y patearon hasta que lo asesinaron. Cuando sonó el timbre al final de la clase, los alumnos se marcharon contentos. Se sintieron aliviados de que el maestro infractor hubiera sido silenciado. Solicitaron al decano de la universidad que les proporcionara un profesor de matemáticas que enseñara según sus mayores y su deseo fue concedido. El resto del año escolar transcurrió bien. Años más tarde, muchos de estos estudiantes se graduaron del Lower Spence City College y algunos de ellos comenzaron a trabajar para los venerados ancianos de la ciudad. Más tarde la ciudad enfrentó una enorme crisis financiera y todos los ancianos y graduados universitarios no pudieron evitar que la ciudad quebrara. Cuando aparecieron los auditorios, nadie en el departamento de contabilidad pudo descubrir qué salió mal literalmente. Hay 4 lecciones que aprender de esta parábola. Primero, para la mayoría de nosotros, las tradiciones religiosas y las opiniones de líderes respetados suelen ser más importantes que la verdad misma. Las tradiciones son familiares y predecibles, mientras que la verdad puede ser perturbadora, humillante y socialmente divisiva. En segundo lugar, es imposible ser un defensor de la tradición y al mismo tiempo ser un buscador de la verdad. Esta mentalidad se opone entre sí. Cuando una persona está contenta con lo que sabe, déjenla en paz. No hay nada más que puedas ofrecerle. En tercer lugar, si alguien cuestiona la locura de una tradición, seguramente sufrirá por ello. Por último, si rechazamos o ignoramos la verdad, no se puede evitar el fracaso.
Podemos defender con arrogancia nuestra ignorancia, pero la ignorancia no nos salvará del resultado que exige la verdad. La Biblia nos dirá cosas que no queremos creer. Los expertos discrepan ampliamente sobre la profecía bíblica porque cada expositor tiene un paradigma diferente. El problema esencial, por supuesto, es que las presuposiciones y doctrinas falsas no pueden producir conclusiones válidas. Una regla válida es una regla que siempre es cierta. Por ejemplo, 2 más 2 siempre es igual a 4, porque las leyes de la suma, resta, multiplicación y división demuestran que la respuesta es verdadera. De manera similar, una regla válida no tendrá excepción ni siquiera en la profecía bíblica. Si hay una excepción en matemática, nadie puede determinar si la respuesta es verdadera o falsa. Si hay una excepción a una regla en la profecía bíblica, nadie tiene la autoridad para hablar en el nombre del Todopoderoso y decirle al resto del mundo cuándo se debe aplicar o vulnerar la regla. Para ilustrar este asunto, consideremos una regla que algunas personas defienden, los historicistas. Un día en la profecía bíblica siempre equivale a un año. Si esta regla no tiene excepción, los 1000 años de Apocalipsis 20 deberían traducirse como 365.242 años. 365.242 días por año, por 1000 años, 365.242 años. La regla día por año no puede ser siempre válida porque pone a la Biblia en un estado de conflicto interno. Ciertos periodos de tiempo en el Apocalipsis deben traducirse como un día por un año. Por ejemplo, las 70 semanas de Daniel deben traducirse a 490 años, pero hay otros periodos de tiempo como Apocalipsis 13:5, donde la regla un día por un año no es válido. Las normas defectuosas pueden generar esperanzas poco realistas y la realidad puede producirse amargas decepciones. La lógica y la razonabilidad no garantizan por sí solas la validez profética. El predicador baptista William Miller creía que Jesús regresaría en 1844, pero sus seguidores quedaron amargamente decepcionados. Muchos cristianos no creen que un rapto pre-tribulación es inminente, pero al leer este estudio aprenderán que un rapto pre-tribulación no puede ocurrir. Las reglas de interpretación válidas no respaldarán un rapto previo a la tribulación y no respaldan la idea de que un rapto sea necesario para que todo Israel pueda ser salvo. La Biblia enseña que después de la cruz, el Israel de Dios ya no es biológico. Todo creyente en Cristo ha sido hecho heredero de Abraham y el libro de Santiago enseña que las 12 tribus están formadas por creyentes en Cristo. Durante miles de años la gente creyó que la tierra estaba quieta y que el sol orbitaba alrededor de la tierra. Después de todo, todos podían ver claramente que el sol viajaba a través del cielo. Entonces apareció un oscuro matemático que dijo que el sol estaba quieto. Aunque Copérnico demostró que el sol no se movía, fue severamente castigado por hablar en contra de las tradiciones de los mayores y decir la verdad. La historia declara que los defensores de promover la verdad son frecuentemente castigados. Incluso Jesús fue crucificado por decir la verdad. Sin embargo, la verdad eterna nunca se detiene. Los honestos de corazón siempre experimentan gran alegría cada vez que encuentran o reciben más verdad. El descubrimiento continuo de la verdad es un proceso que permite que la Biblia nos revele lo que no sabemos y las cosas que no queremos creer. Al principio, desafortunadamente, muchos cristianos no quieren verdad adicional. Mucha gente está contenta con sus tradiciones, las familiares y predecibles, y se apresura a desacreditar cualquier cosa que sea diferente antes de analizarla cuidadosamente. Quizá el mayor problema que enfrentan los seres humanos hoy es que no podemos predecir cuál será nuestra respuesta a la verdad hasta que llegue más verdad y desafíe nuestro pensamiento y nuestras tradiciones. No hay escapatoria, interpretaciones erróneas hasta que Daniel sea abierto. El libro de Daniel contiene 533 frases. Daniel escribió el libro hace unos 26 siglos. Pero a diferencia de los otros 65 libros de la Biblia, el libro de Daniel fue sellado hasta el tiempo del fin. El ángel Gabriel le dijo a Daniel: sigue tu camino, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. La frase cerrado y sellado hasta el tiempo del fin significa que el Eterno escondió algo en el libro de Daniel que permanecería alto secreto hasta que llegara el tiempo del fin.
Estoy convencido que el libro de Daniel ha sido abierto y ha llegado al tiempo del fin. La información secreta que el Eterno codificó en el libro de Daniel es algo así como la piedra rosera. Los soldados franceses descubrieron y desenterraron accidentalmente una piedra en 1699 acerca de Rosetta, Egipto. La piedra llevaba un mensaje escrito durante el siglo II a.C. El mensaje está escrito en dos formas de escritura egipcia, demótica y jeroglífica. Cuando los arqueólogos examinaron la roca, quedaron emocionados porque las inscripciones ayudarían a resolver un misterio muy desconcertante. Antes de 1799 los arqueólogos no podían leer muchas tablillas de arcilla desenterradas porque nadie podía descifrar los jeroglíficos. Cuando se descubrió y tradujo la piedra Rosetta, las inscripciones demóticas en la piedra permitieron a Thomas Young y a J.F. Champollion descifrar los jeroglíficos de los antiguos egipcios. De manera similar, el Padre enterró un conjunto de 4 reglas evidentes en el libro de Daniel hace 2600 años. Por la gracia del Eterno, accidentalmente se ha encontrado este tesoro enterrado. Por supuesto, el paso del tiempo probado refutará la validez de esta información. Las 4 reglas de interpretación destrozaron mi pensamiento profético. Creo que a su debido tiempo destrozarán siglos de exposición y tradición profética. Debido a que se han descubierto estas 4 realidades, creo que la mayoría de las interpretaciones proféticas anteriores son defectuosas e incompletas. De hecho, después de que comencé a estudiar personalmente las 4 reglas en mi estudio, destruyeron mi propia comprensión profética que era defectuosa e incompleta. Incluso, después de muchos años de estudio y esfuerzo, desde mi descubrimiento de las 4 reglas, mi conformidad con las 4 reglas sigue siendo un trabajo en progreso. Las 4 reglas enterradas en el libro de Daniel gobiernan 4 componentes proféticos: el uso del tiempo por parte del Eterno, el lenguaje, cronología y cumplimiento. Creo que el Padre puso estas reglas en el libro de Daniel para destronar las tradiciones y errores que la última generación sostiene que son verdaderos. Una revelación de una verdad mayor es el regalo que el Eterno da a los honestos de corazón. Los resultados predecibles van acompañados del descubrimiento de una verdad mayor. La llegada de una verdad mayor separa a las personas que exaltan la tradición de las personas que aman la verdad. Cuando aparece una verdad mayor, los honestos de corazón se regocijan al verla, mientras que aquellos que defienden las tradiciones de sus mayores se levantarán y castigarán a quienes la abracen. Jesús dijo a sus discípulos: os echarán de la sinagoga. De hecho, viene la hora en que cualquiera que os mate pensará que está ofreciendo un servicio al Todopoderoso. Harán tales cosas porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Sé que la parábola del profesor de matemáticas es una tontería, pero la moraleja de la historia es siempre cierta. Jesús dijo: acordaos de las palabras que os hablé, ningún siervo es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. 3 niveles de información. Como era de esperar, el poderoso enterró muy bien su secreto en el libro de Daniel. Sin embargo, cuando el poderoso quiere que la verdad sea revelada, permite que hombres y mujeres comunes y corrientes descubran las cosas extraordinarias que han escondido a lo largo de los siglos. Encontramos este proceso de descubrimiento en funcionamiento. En o alrededor del tiempo del cumplimiento se comprenden los elementos de la profecía. Por ejemplo, cuando llegó el día en que se comprendió el momento del nacimiento de Cristo, los sabios de Oriente lo descubrieron. El apóstol Pablo también notó el fenómeno del avance de la verdad. Considera sus palabras, seguramente habéis oído acerca de la administración de la gracia del Eterno que me ha sido dada para vosotros. Es decir, el misterio que me ha sido revelado por revelación, como ya os he escrito brevemente. Al leer esto, entonces podréis comprender mi comprensión del misterio de Cristo, que no fue dado a conocer a los hombres en otras generaciones, como ahora ha sido revelado por el Espíritu de los santos apóstoles y profetas del Todopoderoso. Este misterio es que por el Evangelio los gentiles son herederos juntamente con Israel, miembros de un solo cuerpo y partícipes juntos de la promesa en Cristo Jesús. El libro de Daniel ofrece 3 niveles de conocimiento. Ellos son: historia dramática de fe, 2 visiones que revelan los planes del Eterno, 3 arquitectura apocalíptica. El libro abierto. El primer y más fácil nivel de conocimiento que se encuentra en el libro de Daniel contiene historias dramáticas de fe en el Todopoderoso. Esta historia de fe y lealtad al Todopoderoso se registraron para beneficiar a todas las generaciones.
Sin embargo, la última generación de la Tierra será la que más se beneficiará de esta historia de valentía, ya que las pruebas de fuego en los primeros capítulos del libro de Daniel son mini paralelos de los eventos venideros. Por ejemplo, en Daniel 3 leemos acerca de Sadrach, Mesach y Abednego, enfrentando la adoración obligatoria de una imagen de oro que el rey de Babilonia erigió. En Apocalipsis 13:15 leemos acerca de los habitantes del mundo que enfrentan la adoración obligatoria de una imagen que el rey de la Babilonia moderna erigirá. El poderoso colocó estos paralelos y sus resultados en el libro de Daniel para nuestro aliento. El segundo y más difícil nivel de conocimiento dentro del libro de Daniel tiene que ver con el significado de las visiones que allí se encuentran. El Todopoderoso le dio al rey Nabucodonosor y a Daniel visiones que predecían fielmente el paso del tiempo y el cumplimiento de todo lo que sucedería. Los estudiantes de profecía generalmente han entendido las visiones de Daniel durante cientos de años, por lo que no podemos decir que las visiones de Daniel estuvieron selladas hasta el tiempo del fin. Sin embargo, un elemento dentro del libro de Daniel fue sellado para la generación final y ese elemento se aplica únicamente a las personas que viviremos en el fin del mundo. El tercer y más profundo nivel de conocimiento que se encuentra en el libro de Daniel es la arquitectura de la profecía apocalíptica. Las profecías de Daniel se ajustan a una estructura o patrón que controla su tiempo y significado. Esta estructura también existe en Apocalipsis. En otras palabras, cuando entendamos cómo funciona la arquitectura de Daniel, inmediatamente entenderemos cómo funciona la arquitectura del Apocalipsis. La arquitectura de Daniel produce 4 reglas evidentes. Estas 4 reglas son como una combinación de una caja fuerte. Cuando las 4 reglas se aplican correctamente, la puerta a la comprensión se abre y las profecías tienen perfecto sentido. Este punto es extremadamente importante. Porciones de Daniel y gran parte del Apocalipsis han sido un misterio durante siglos. Ahora que las reglas están disponibles, ambos libros tienen sentido tal como se leen. Cuando las 4 reglas que se encuentran en Daniel se aplican a Daniel y al Apocalipsis, se desarrolla una historia integral que está completamente en armonía con todo lo que la Biblia revela sobre el amor, el carácter y los caminos del Eterno. Aún más fascinante es que todos los detalles de cada profecía armonizan perfectamente y se sincronizan con otras profecías que describen el mismo evento. Las 4 reglas obligan a todas las profecías de Daniel y Apocalipsis a formar una enorme matriz que organiza los eventos de manera ordenada, oportuna y predecible. Para visualizar esta matriz, piense en las 17 profecías de Daniel y Apocalipsis como un pastel de boda que tiene 17 capas. Las piezas de base son las más grandes y naturalmente se encuentran en la parte inferior del pastel. Las capas más pequeñas se aplican encima de la capa más grande. En Daniel y Apocalipsis, los palillos que mantienen unidas las 17 capas del pastel representan eventos específicos que sostienen y alinean las 17 capas. Los eventos del palillo son importantes porque 2 o más profecías suelen describir el mismo evento profético. Debido a que el mismo evento se describe de 2 maneras diferentes dentro de 2 capas, profecías diferentes, una alineación precisa de las profecías no solo es posible, sino también esencial para comprender el panorama general. Interpretación privada. Considere una interpretación de la profecía que no se ajusta a reglas válidas como una interpretación privada. La palabra privado, tal como se usa en este contexto, no significa oscuro. Millones de personas creen y respaldan una interpretación privada. Una interpretación privada es una interpretación que no puede comprobarse con reglas válidas. Por supuesto, cada persona es libre de creer lo que quiera creer, pero nuestras creencias no tienen nada que ver con las acciones del Eterno. La mayor parte del mundo no creía que llovería en los días de Noé, pero no tuvo ningún efecto en la acción del Eterno. El gozo de todo estudiante en la Biblia es buscar toda la verdad y nada más que la verdad. Incluso si tenemos reglas de interpretación válida, no tenemos garantía de que las aplicaremos correctamente. Dicho de otra manera, una cosa es conocer las leyes que rigen al álgebra, pero otra es resolver correctamente problemas algebraicos. Cuando se utilizan reglas válidas de interpretación, las profecías de Daniel y Apocalipsis tendrán sentido tal como se lee, porque la Biblia es su propio intérprete. Por otro lado, una interpretación privada requiere un promotor,
un intérprete, alguien que tenga conocimientos o autoridad superiores. Una interpretación privada produce una capa de explicación que separa al estudiante de la Biblia. Las reglas válidas no requieren un intérprete y permiten que la Biblia hable por sí misma. Consideremos nuevamente la diferencia entre arte y ciencia. Una interpretación privada, arte, hace que sea casi imposible que las personas lleguen independientemente a la misma conclusión sin la persuasión de un guía o intérprete. Un conjunto válido de reglas, ciencia, permite a las personas llegar a una conclusión similar sin conocer a nadie más ni escuchar a un expositor. Muchos cristianos creen que todo lo que le dicen sus líderes es la profecía sin validar las conclusiones por sí mismos. Los laicos generalmente se conforman porque no tienen soluciones propias y su organización eclesiástica respalda una visión particular que se alinea con las doctrinas y paradigmas de su iglesia. Debido a que el cristiano promedio no estudia la profecía, el tema de la profecía bíblica es complicado, es más fácil jugar a seguir al líder. ¿Qué opinas? ¿Debería la Biblia hablar por sí mismo o debería tener un intérprete? Después de muchos años de estudio he llegado a la conclusión de que la Biblia realmente habla por sí misma y que es su propio intérprete. No acepto la idea de que exista una autoridad externa o que sea siquiera necesaria. ¿Quién sino Dios tiene la autoridad para declarar el orden cronológico? Las visiones dentro de Daniel se comportan de manera predecible. Una vez que se detecta este comportamiento nos mantiene encaminados, nos ayuda a descifrar profecías y nos ilumina con información que de otro modo no podríamos conocer. Por ejemplo, un comportamiento constante que ocurre a lo largo del libro de Daniel en que cada profecía tiene un punto de inicio y un punto final en el tiempo. Y los eventos dentro de cada profecía ocurren en el orden en que se dan. Este comportamiento cronológico puede parecer simple, pero tiene profundas ramificaciones. Considere los resultados de violar este comportamiento. Si los eventos dados dentro de una profecía particular no ocurren en el orden dado, ¿quién tiene la autoridad para declarar el orden de los eventos? Alguien además del Todopoderoso tiene la autoridad para cambiar el orden que Él creó. El comportamiento cronológico que se encuentra en las profecías de Daniel es la base de la regla 1. Él resume este comportamiento en las siguientes palabras. Regla: cada profecía apocalíptica tiene un punto de inicio y un punto final en el tiempo, y los eventos de cada profecía ocurren en el orden en que se dan. Tenga la seguridad de que no estoy inventando una regla, estoy expresando un comportamiento consistente que se repite sin excepción a lo largo del libro de Daniel, así como en el libro de Apocalipsis. Cuando los elementos cumplidos en Daniel y Apocalipsis se alinean con registro histórico ampliamente publicado, la validez de la regla 1 resulta cierta cada vez. Las profecías de Daniel comenzaron a desarrollarse hace más de 2600 años. Algunas de las profecías del Apocalipsis comenzaron a desarrollarse hace 2000 años. Estos largos periodos de tiempo contienen una muestra suficiente para validar las 4 reglas que brotan de la arquitectura de Daniel. El libro de Daniel también proporciona un fundamento histórico para algunas de las profecías del Apocalipsis. Dado que las profecías del Apocalipsis son paralelas a las profecías de Daniel, podemos vincularlas y establecer el momento de los eventos mencionados en ambos libros. Entonces, el uso de la arquitectura de Daniel, como los jeroglíficos de la piedra rosera, nos permite resolver muchos misterios proféticos que de otro modo serían imposibles de resolver. He hecho arbitrariamente la regla que gobierna la cronología como regla 1, porque establece el orden cronológico en cada profecía, elimina una gran cantidad de especulación y alinea las 17 profecías en Daniel y Apocalipsis. Es Job 1. No se puede subestimar la importancia de esta regla. Dibuja una línea de tiempo en una hoja grande de papel y coloca todos los eventos especificados en Daniel y Apocalipsis en esta línea de tiempo. Si intenta esto, inmediatamente te enfrentarás a la cuestión del orden cronológico. La primera regla es engañosamente simple, también increíblemente poderosa. Demuele 2000 años de especulación y tradición profética. Piensa en esto.
Si el Eterno no ha declarado el orden cronológico de los eventos dentro de cada profecía apocalíptica, no hay orden cronológico en la profecía apocalíptica. Si no hay orden, la profecía apocalíptica queda en el ámbito del arte. Por otro lado, si el Eterno ha declarado el orden cronológico, la profecía apocalíptica se convierte en una ciencia y hay certeza profética. La palabra profética más segura en lugar de un caos interminable y anulaciones de opiniones. Si la profecía apocalíptica es arte, todos tienen la misma licencia y autoridad. A todos se les permite definir y crear cualquier orden profético e interpretación que deseen. Este proceso continuo produce una nube de confusión y como resultado muchos cristianos tratan a la profecía con desprecio. Pero aún no hay un acuerdo general entre los cristianos sobre el próximo evento profético. Cuando la profecía apocalíptica se considera arte, los grupos eclesiásticos recurrirán a alguna autoridad externa en un intento de aclarar su comprensión profética. Esta autoridad pueden ser los escritos de los padres fundadores, un profeta o incluso la tradición de la iglesia. Al igual que el profesor de matemáticas, Jesús confrontó las tradiciones de su pueblo y fue considerado un blasfemo porque los judíos pusieron sus tradiciones religiosas o artes por encima de la palabra autoridad del Todopoderoso. Debido a que existe un orden cronológico entre la profecía apocalíptica, podemos determinar qué evento profético se ha cumplido y qué evento profético vendrá después. Tenemos 26 siglos de progresión y cumplimiento profético desde que se escribió el libro de Daniel. Mirando hacia atrás desde nuestros días, la historia mundial demuestra que hay un orden cronológico en las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Estas son buenas noticias porque la generación final puede conocer y comprender profecías que las generaciones anteriores no pudieron descubrir. Recuerde, el regalo más grande del Eterno Padre honesto de corazón es una verdad mayor. Este regalo nunca terminará durante la eternidad. Durante la gran tribulación, el Eterno moverá un poderoso imán de verdad sobre un montón de basura llamada tierra. Y los honestos de corazones serán atraídos y captados por su poder y el resto de la humanidad no sentirá nada. Allí serán separadas las ovejas de las cabras. ¿Qué pasa con las otras 3 reglas de interpretación apocalíptica? Por favor, considere las 3 reglas restantes. 1. Regla 2. Una profecía o elemento profético dentro de una profecía no se cumple hasta que se cumplan todas las especificaciones. Esto incluye el orden de los eventos dados dentro de la profecía. Cumplimiento. 2. Regla 3. El lenguaje apocalíptico puede ser literal, simbólico o análogo. Para alcanzar el significado previsto de un pasaje, el estudiante debe considerar A. El contexto. B. El uso del lenguaje paralelo en la Biblia. Y C. Un texto relevante que define el símbolo si se cree que un elemento es simbólico. Lenguaje. 3. Regla 4. La presencia o ausencia del calendario del jubileo, el calendario del Señor, que lo utilizamos siempre en el Calvario, estuvo vigente el calendario del jubileo. La regla 4 es esa, la presencia o ausencia del calendario del jubileo determina cómo Dios mide el tiempo. Si ocurre un periodo de tiempo profético durante la operación del calendario del jubileo, de 1437 a.C. hasta el 1994, no se cumplieron los jubileos. El tiempo se traduce a como un día por un año. De lo contrario, no se permite la traducción. Problemas y respuestas. Debido a que la profecía apocalíptica involucra muchas facetas, es necesario abordar varias cuestiones antes de lanzarnos a este estudio profundo. Tómese unos minutos y considere cuidadosamente cada una de las siguientes cuestiones. Más adelante, cuando se acerque al final de este estudio, también espero que vuelva a revisar estos asuntos. He identificado estos temas antes de que comience a estudiar con la esperanza de que aceleren tu investigación y despierten tu interés en la profecía apocalíptica. Este estudio es un comentario, no una paráfrasis ni una traducción.
Según el diccionario, una paráfrasis es un intento de aclarar el significado de las palabras de un actor reafirmando la idea original del actor con palabras diferentes. Por otro lado, una traducción es bastante diferente. Una traducción es una conversión directa del sentido equivalente de un idioma a otro. Menciono esta distinción para que entiendas que este libro no es una paráfrasis ni una traducción. En otras palabras, mis estudios no son paráfrasis, sino una traducción. Este libro es un comentario. Los estudios son comentarios. El estudio contiene solo mi comprensión actual de Daniel y el Apocalipsis. A lo largo de los años se han experimentado con diferentes técnicas de enseñanza como traducir, parafrasear y entrelazar. El entrelazado es la práctica de insertar palabras entre corchetes, intentando que el texto bíblico se lea más fácilmente. A algunas personas no les gusta el entrelazado porque sienten que estoy distorsionando la integridad del texto. Mi respuesta, intentando ser humorístico, ha sido: ¿qué diferencia hay si distorsiono el texto antes de que lo lea o después que lo lea? Cuando se trata de comentarios bíblicos, todos los comentarios son de la opinión humana y ninguno tiene autoridad divina, porque si la tuviera no serían comentarios. En lo que a mí respecta, la Biblia no tiene ni requiere autoridad externa. Se sostiene por sí solo. Como cristianos no adoramos a la Biblia, adoramos al Todopoderoso, el Padre y Jesucristo, quienes son unos en propósito, plan y acción. Dado que existen claras diferencias entre una traducción, una paráfrasis y un comentario, considere este estudio como un comentario. Este comentario no ha sido diseñado para probar exactamente todos los puntos, más bien fue diseñado para aumentar su interés en Daniel y Apocalipsis y su fe en el Eterno. Por encima de todo, no podemos olvidar esto: pronto todos en la tierra serán testigos del asombroso cumplimiento de Daniel y Apocalipsis. Una vez que comience la gran tribulación, será muy fácil para la gente común determinar que los comentarios sobre Daniel y el Apocalipsis se basaron en reglas de interpretación válidas y cuáles no. La verdad será evidente y hablará por sí solo. Cuanto mejor entendamos la palabra del Eterno, más claramente comprenderemos el amor, los caminos y los planes del Eterno. Al contrario de lo que mucha gente piensa, el objetivo principal de la profecía apocalíptica no es predecir el futuro. El objetivo principal de la profecía bíblica es comprender al Todopoderoso y cómo Él opera. No tengo ninguna intención de corromper el significado previsto de la profecía bíblica. Tomo muy en serio la advertencia dada en Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Entiendo que el Padre tratará con dureza a cualquiera que a sabiendas y voluntariamente corrompa el mensaje del Apocalipsis, añadiéndole o quitándole. Por otro lado, como cualquier otro ser humano, soy falible y agradezco la promesa de Apocalipsis 1:3, que dice que todo aquel que estudie y trate de entender lo que significa Apocalipsis será bienaventurado. Entonces, considere este comentario como un trampolín. Fue escrito por un estudioso de la Biblia para ayudar a otros estudiantes que son estudiosos de la Biblia a comprender las profecías de Daniel y Apocalipsis lo más rápido posible. Bueno, hemos llegado al primer estudio. Lo voy a convertir en 2 estudios para no aburrirles. 35, 38 minutos, a veces 1 hora, pues. Pero voy a considerar esto para que su mente descanse cuando vean este estudio, y espero que les sirva de mucha bendición e inspiración para que usted se motive a comprender verdaderamente las reglas válidas que se dan en Daniel y Apocalipsis para la interpretación bíblica para la generación que estará viviendo en el tiempo del fin, donde entraremos al fin del tiempo que se llama la gran tribulación. Así que ahí se los dejo como tarea. Espero que hagan su trabajo, porque esto es un trabajo arduo y se lleva horas estudiando, poniendo cosas por aquí, poniendo cosas para allá, para podernos dar a entender y que ustedes sean claros y sencilla la enseñanza para que ustedes puedan entender esta verdad bíblica que ha venido a muchos miles de personas que estamos estudiando la escritura o las profecías bíblicas con reglas válidas de interpretación, porque no existe otra cosa más. Si no tenemos esas reglas que Él las ha traído, no el ser humano ni los intérpretes de allá de arte, sino Él. Entonces, que el Señor me los guarde y los bendiga gratamente, y que sigan
estudiando, preparándonos pues para el fin del tiempo, porque viene rápido, te está apresurando, y creo que nosotros estaremos vivos cuando ocurran todas estas cosas. Tal vez yo ya, como una persona más de 70 años, tal vez en pocos años el Señor pues me mande a descansar. Pero si no, pues ahí estaré gozosamente mirando su venida, mirando los acontecimientos y diciéndole a las personas, hablándole a las personas de todas estas verdades. Es hoy que tenemos que hablarlo, ser personas más abiertas a la humanidad y hacerles entender las profecías bíblicas. Que el Señor me lo guarde y me lo bendiga, como siempre, que bendiga su hogar, bendiga su camino, bendiga su progreso, su moneda, su plata, su bolsa. Y a trabajar se ha dicho, hay que trabajar nuevamente. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Bye.